Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y nuevamente me encuentro con Guillermo González. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana? Hola Pablo, muy bien. Qué bueno saludarte, qué bueno poder estar otra semana más acá, ¿no? Con memoria. Y muy bien, bueno, ya saliendo de un largo invierno acá en el Reino Unido, así que ya disfrutando la primavera. Qué bueno, acá se atrasó, estuvimos con lluvia acá en Los Ángeles y ahora hace calor, de hecho estoy con poleras, de hecho no bueno, pero estoy con shorts. En comparación a Guillermo que está con Sí, sí. camisa, yo estoy más No, veraniego todavía. claro. Igual es raro, realmente esta fecha otro año ya estaba lloviendo torrencial y con mucho frío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hay que... ¿Qué le vamos a hacer? Guillermo, partamos la semana y partimos igual que la semana pasada, partimos con gente de la iglesia, una doctora de la iglesia, partimos con recordando el natalicio, 28 de marzo, de Teresa de Ávila. Pero no, partimos además con una gran mujer de un ímpetu único, ¿no? Un talento intelectual muy especial y además, ¿no? Una fundadora religiosa de primer nivel, o sea, santa, de primera línea intelectual, doctora de la iglesia y central en la historia moderna, es decir, ¿qué más se le puede pedir a alguien? Mística, ¿no? Además habría que agregar, Teresa de Ávila, miembro de una, diríamos, hidalga familia, de Ávila, esta ciudad amurallada en Castilla, hay que imaginarse esa seca meseta castellana, ¿no? Con ese espíritu de la reconquista, ese espíritu religioso, ¿no? De caballería. Bueno, ella fue formada en torno a las novelas de caballería, ¿no? Mm. Así como Don Quijote las leía, ella también, y ella soñaba con mundos nuevos, viajar a Jerusalén, eh, de alguna manera estaba muy fuera del rol tradicional femenino que nos podemos imaginar de la época, y eso la va a llevar, ¿no? A acercarse al mundo monacal como religiosa, pero fundando una orden nueva, ¿no? Las carmelitas descalzas, totalmente contemplativa, pero ella, ¿no? De gran ímpetu intelectual. eh, Hoy día la conocemos, ¿no? En gran parte conocemos su obra por su autobiografía, ¿no? Esta obra de conversión, muy inspirada para ella en lo que fue las Confesiones de San Agustín, pero también conocemos, ¿no? Las Moradas de Santa Teresa, sin duda, es parte de una lectura fundamental, literaria. Nosotros asociamos lo místico a la escena que se hizo después de Santa Teresa, ¿no? Esta mujer teniendo un éxtasis, bajando una luz divina, ¿no? E inspirándola, pero también en este tipo de literatura, pensémoslo también para San Juan de la Cruz, eh, los místicos españoles por excelencia, nos encontramos también frente a un espíritu literario, a una conciencia del yo, ¿no? A una conciencia introspectiva, subjetiva, muy especial, de gran inspiración, no por nada, nuestra santa chilena, quien era en el mundo laico, ¿no? Juanita Fernández Solar, adopta el nombre como religiosa de Teresa, ¿no? Santa Teresita de los Andes, porque está inspirada de alguna manera en el modelo de vida que significa Santa Teresa. Es sin duda un personaje Mm. fascinante, ¿no? Que rompe todo esquema, que pudo hablar casi, ¿no? De tú a tú, lo diremos así en términos modernos, con Felipe II. Era casi la única literatura femenina respetada en la corte en ese momento. Así que, no, una mujer de talante, ¿no? Y de inspiración moderno, diríamos, ¿no? Porque nace también en estos tiempos de la modernidad. Claro, igual pleno siglo XVI, o sea, una persona con esa importancia y con ese carácter, una Sí. mujer especialmente. Pero bueno, es que el siglo XVI es el mundo donde, es la era donde el mundo se está abriendo, está todo cambiando, está todo en una especie de, diremos, revolución, entre comillas, no en el sentido copernicano, ¿no? El mundo se mueve, los astros, algo está cambiando, lo diremos así, ¿no? En un lenguaje muy de esta era, y también el espíritu, ¿no? Nace también una nueva forma de acercarse a lo divino, ¿no? Donde pareciera ser que el ímpetu del yo tiene otra fuerza. Eh, Hoy día y en la modernidad nuestra hablamos de individualismo, ¿no? Pero posiblemente mucho de eso nace en esta era o tiene su génesis primera ahí.
Espectacular. Guillermo, pasemos al día martes 29 de marzo y recordemos la inauguración del Royal Albert Hall. O Que sea, es un edificio, ¿no?, tremendo en Londres, ¿no?, en Kensington. eh, es simbólico de la era victoriana. Lleva el nombre, ¿no?, del príncipe Alberto, marido de la reina Victoria, ¿no?, este príncipe alemán, que también va a simbolizar una era en la corte, ¿no?, en Inglaterra, esta era de la Inglaterra industrial, ¿no?, de industrias, y por lo tanto nosotros pensamos en la época triste, ¿no? Pensamos en Oliver Twist y estas chimeneas horrorosas, llenando de humo negro las ciudades, pero también nace una clase proletaria, industrial, se va formando una clase media en torno a los servicios y a los negocios, y esta gente tiene que entretenerse, ¿no? Ya no estamos en una era como la anterior, la de Santa Teresa, donde la vida era campesina y había que vivir en torno al trabajo, sino que ahora también se necesita un espíritu nuevo, nace el deporte, nace la entretención, nace los parques públicos, eh, nace un mundo nuevo, ¿no? Y este edificio que para nosotros nos recordará una especie de arena, ¿no? Un Movistar Arena, lo voy a decir en términos muy, parece que hay mucha distancia, pero esa idea, ¿no?, del espectáculo público masivo, ¿no? Porque uno claro, pensará a en el gran Coliseo escala. Romano, pero masivo, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder, que tiene que ser un espacio para la divulgación de las artes y la música. Eso nace con esta era moderna, es muy nuestro. Los ingleses victorianos tenían mucho que ver con nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Una cultura popular, eh, una cultura masiva de información que circula muy rápido, ¿no? Los espectáculos quieren ser vistos y son comentados y por lo tanto yo quiero ir a conciertos, ¿no? Quiero ir a exposiciones, a galerías. Sin duda ahí está el mérito y por eso recordamos al Albert Hall, al Royal Albert Hall en Londres, porque es un modelo de cómo la sociedad se transforma, ¿no? Y eso es parte de un proceso histórico de larga data. Guillermo, ¿tú has tenido la posibilidad de ir hacia allá? Lo he visto por fuera, y es increíble, ¿no? Porque tiene también ese espíritu de mostrarnos cómo en una ciudad que uno se imaginaría que es mucho más patrimonial, ¿no? Que tiene edificios de índole monárquico, ¿no? Pese que no tiene protección real, ¿no? Y el nombre es así, Ah, ¿sí? también es un edificio de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Es un edificio, diríamos, de espíritu masivo, ¿no? De una sociedad masiva. Tiene mucho de simbólico, ¿no? Londres es una ciudad que uno la puede mirar desde la Torre de Londres, desde los antiguos palacios, pero también uno la puede mirar desde edificios como este, desde las estaciones de trenes, eh, de las grandes avenidas, de lo que eran las grandes galerías de tiendas, muy similares a nuestras galerías del centro, con mucho fierro, mucho ladrillo rojo, es decir, edificios que están pensados para la gente, ¿no? Y por lo tanto es algo mucho más cercano a lo que para nosotros puede ser un parque público, un centro comercial o el Movistar Arena, si así quieren, ¿no? Sí. Bueno, para cualquier persona, yo creo que la gente que ve el canal aquí tiene gustos musicales bastante buenos. No escuchan Marcianeque, yo creo, para separar. Buscan su Claro, artista y es muy probable de que tengan un concierto en el Royal Albert Hall. De hecho, yo sí. me acordaba, comentábamos antes de que empezáramos a grabar, de que mi papá, por lo menos en un periodo, no sé, de 6 meses, ponía todos los fines de semana un concierto de Rod Stewart en el Royal Albert Hall. Por Y lo ejemplo. terminó odiando, porque lo escuchamos todo el tiempo. Obviamente después con el tiempo ya el artista ya pasó, de hecho tengo vinilos de Rod Stewart, pero recuerdo la carátula y recuerdo siempre Royal Albert Hall, me acuerdo de Rod Stewart todos los fines de semana a las 10 de la mañana un día sábado. O sea, o sea, no hay, Y no era hay un buen artista británico que concierto, no haya pasado, no, claro. no hay, Elton no John, hay Led Año Zeppelin. Nuevo, por ejemplo, ¿no? Si recuerdas a Elton John, que es una celebridad no popular, ya toca a todos los ingleses intergeneracionalmente, que no haga un concierto de Año Nuevo, por ejemplo, ahí. Es de alguna manera una celebración de lo público, de la cultura popular, es una celebración también de una cultura burguesa. Es increíble ver que una sociedad también puede tener monumentos a lo que es propio, ¿no?, de la vida de las clases medias, de las clases industriales. Uno asocia los monumentos siempre, ¿no?, al gran patrimonio del poder. Creo que de alguna manera esto es una buena muestra de que la cultura y la historia van mucho más allá de eso.
Claramente, Guillermo. Y pasamos a un personaje para el día miércoles a recordar, un personaje yo creo que nadie ha sido exento de comentarlo o ver alguna obra de él, que es, recordamos, el natalicio de Vincent van Gogh. Sí. Van Gogh, ¿no? El artista que de alguna manera está en nuestra cultura popular y que vamos a encontrar en el Museo d'Orsay en París, ¿no? Sus famosos girasoles, o podemos encontrarlo en una pegatina o en un tazón de té, o sea, eh, es un póster, ¿no? También. ¿Y por qué? Porque de alguna manera su figura tiene mucho que hablar de nosotros, ¿no? Es un personaje atormentado psicológicamente, es un alma muy, muy atormentada, algo no ajeno a un artista, pero también es un alma atormentada por la vida moderna, la vida cotidiana, ¿no? Es holandés, en una era en donde ya Holanda viene muy, muy a capa caída. Ser holandés, incluso en la sociedad belga y francófona, ¿no? Que le limita, significaba también tener un origen campesino o muy, muy proletario con respecto a lo que era una sociedad más sofisticada, ¿no? Aspirando a ser París constantemente. Mm. Él tendrá que viajar a ese mundo, ¿no? A desarrollar su arte y va a pasar de un estilo, diríamos, muy triste, ¿no? Muy al estilo, pensemos, ¿no? En Edvard Munch, por ejemplo, para el mundo nórdico, era en el mundo de los Países Bajos, pintará un estilo originariamente muy, muy oscuro, los comedores de patatas, por ejemplo, estos campesinos pobres, ¿no? Alimentándose de papas, ¿no? Con una pequeña luz, ¿no? Que los encandila la mesa después de jornadas de trabajo. Y ya vamos viendo, ¿no? Que empieza a pintar un estilo más colorido en la medida que empieza también a tomar contacto con eh, el mundo no impresionista, se va a fascinar con la estampa japonesa, por ejemplo. Hay mucho de lo que es la pintura oriental clásica, diríamos, ¿no? Del shogunato, por ejemplo, que es la estampa famosa del Japón, que es popular en muchos casos, y que se encuentra, ¿no? En los estilos pictóricos de Van Gogh. Eh, Será una persona, ¿no? Muy, muy atormentada. Conocemos también su aspecto literario, las cartas a Teo, a su hermano, que son muy, muy dramáticas, muy, muy terribles también. Su amistad con Gauguin, eh, sus girasoles como regalo constantemente. Ha pasado, ¿no? A también eh, a la cultura popular, ¿no? Conocemos muchas canciones, ¿no? De índole popular que piensan, ¿no? O que tratan el drama espiritual de Van Gogh. Y luego será algo fortuito, como sucede en el arte, que su viuda, un sobrino, el mismo epistolario a su hermano, irán haciendo pasar, ¿no? De alguna manera este personaje a un atractivo particular a sus obras, ¿no? Porque se empezará a relacionar su drama espiritual con la pintura, que es muy evidente, y lo convertirá en objeto de culto, ¿no? Sin duda es un personaje fascinante y yo los invito, ¿no? A buscar en él. En la red cultural tenemos una clase completa liberada del pintor, de su biografía, Ah, que de excelente. alguna manera nos hace profundizar en este hombre que nos dice mucho, ¿no? MacLeod, por ejemplo, ¿no? Tiene esta canción de Van Gogh, estoy pensando, ¿no? En música también, es un elemento ya popular, ¿no? El cine lo ha tomado mucho, la oreja de Van Gogh, ¿no? Es como, Claro, la para banda de... nosotros, ¿no? Porque podríamos decir también es de esos momentos cúlmines en los cuales él se autorretrata mutilándose, de alguna manera su depresión y su inestabilidad mental son conmovedoras también en cierto aspecto. Sí. De hecho, ahora que nombraste en el efeméride anterior al Movistar Arena, el año pasado, Ujú. si no me equivoco, hubo una exposición que se llama Beyond Bancroft. Y Fascinante. lo que estuve viendo, tuve una amiga que tuvo la oportunidad de ir. Y Ujú. claro, era una especie de proyección, tanto en las paredes como en el suelo de las Sí. pinturas de él. Y era espectacular. Y tenía movimiento igual, tenía esa gracia que igual estaban en movimiento las Era, pinturas. eh, Y claro, Es increíble, ¿no? Porque yo creo que fue muy buena esa exposición, así como se han hecho muchas del Renacimiento, ¿no? Desde Leonardo en adelante, Rafael en el Artequín en Santiago, que tienen el mismo espíritu, ¿no? Hacernos una especie de introspección o participar de las obras que para nosotros ya son parte del imaginario popular, o sea, de alguna manera nos pertenecen a todos, no a los coleccionistas ni a los grandes museos solamente. Porque Van Gogh también nos ofrece eso cuando miramos sus catedrales, ¿no? Sus iglesias, sus pueblos, esos parajes oscuros que pinta, eh,
como muchos críticos de arte muy bien lo han dicho, estamos entrando al alma de Van Gogh. La catedral de Arles, que es una imagen oscura que se está cayendo, ¿no? Que es poco antes de su muerte, es Van Gogh, ¿no? Es el alma de él, de alguna manera, que está cayendo también. Y esas imágenes tan vivas y tan vívidas es lo que nos conmueve, lo que nos hace sentirnos cercanos a su imagen. Realmente. En la descripción del video va a quedar esa clase que mencionabas tú, Guillermo. Totalmente, ¿no? La tenemos completamente liberada, así que los invito a visitarla. Exactamente. Bueno, antes de pasar al siguiente efeméride, hay una película del año 2017, Loving Vincent, Sí. que se llama, que Sí. está grabada y repintada en óleo. Así que los que Sí. tengan tiempo para verla, dura como 1 hora y media, 1 hora 40, se las recomiendo totalmente. Y ahí van a encontrar así ciertas escenas que les van a parecer familiares a ciertas pinturas. Claro. Ahí se tomaron esos easter eggs, se podría decir. Bueno, pasando a la siguiente efeméride, 31 ya, 31 de marzo, recordamos el natalicio del filósofo René Descartes. ¿No? Filósofo francés. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tan importante? ¿No? Quizás fue porque alguien escribió una historia de la filosofía y dijeron, bueno, aquí hay un cambio importante y así, ¿no? Se fue dando. No, más bien es porque la historia muchas veces se piensa y luego se hace. O los grandes cambios, ¿no? Los pensamos también en política, pero en otros aspectos de la vida cultural también es así. Y de alguna manera revolucionar con Occidente significaba atentar en primer orden, ¿no? Contra un realismo extremo, es decir, este mundo que existe, como decía Aristóteles, y yo lo aprendo, yo lo conozco, ¿no? Y ahí estaría la verdad, ¿no? Así yo alcanzo la verdad. En la modernidad, ¿no? En estos años que cambian con el descubrimiento de América, cuando ya empezamos a ver que la Tierra ya no es el centro de la Tierra, del universo, perdón, Descartes nos ofrece también un cambio radical en la manera de pensar, en desconfiar del mundo. Ese mundo real que Aristóteles nos llama a ver, pareciera ser que él nos dice no. ¿No? Nosotros pensamos y luego existimos, ¿no? Esa famosa frase, El profesor ¿no? Que siempre de me alguna decía eso. manera sí, la existencia está condicionada al pensamiento, ¿no? Esto dará origen a largo, ¿no? Plazo a lo que después nosotros llamamos idealismo filosófico, el mundo de las ideas, ¿no? Cómo configura el mundo real, o el mundo por lo menos al que podemos acceder. Pero también esa desconfianza en el mundo de los sentidos nos impulsa a un método para conocer realmente las cosas como son y no solamente como las vemos. De alguna manera Descartes hubiera sido muy, muy contrario a ver para creer, ¿no? Porque estaba convencido de que habría algo más, y la ciencia y el conocimiento moderno nos ha demostrado que efectivamente es así. No, no todo lo real lo vemos o lo percibimos por nuestros sentidos, y por lo tanto es el inicio también de una forma de racionalismo, de cientificismo, de modernidad, ¿no? Este también es el paso paulatino y lento en el siglo XVII, un siglo muy religioso y muy conflictuado por la religión, del cual Descartes no será exento, ¿no? Terminará siendo parte de su Claramente. carrera de los Países Bajos y acabará, ¿no? En Suecia, en la corte de Cristina, en un ambiente de mayor libertad intelectual, ¿no? Por la reina Cristina, no por Suecia, que estaba también pasando por un momento muy, muy duro de la vida religiosa, pero Descartes de alguna manera dará las bases, ¿no? Del racionalismo moderno, ¿no? Poner la razón también en el centro, que es algo que hoy día tendemos a argumentar, sobre todo frente a políticas y filosofías irracionalistas, nace acá, es decir, es nuestro patrimonio como occidentales, es el patrimonio que el Estado francés y la gran inteligencia francesa ha reclamado para sí por varias generaciones, y que hoy día también se pone en duda. Por lo tanto, volver a Descartes, que además es un filósofo que escribe muy claro en el discurso del método, no solo en su época escribió en lengua vernácula, en francés, ¿no? Claro. Desde los Países Bajos, sino también dedica un tratado filosófico más complejo, como sus meditaciones metafísicas, a pensar esta nueva manera de acercarse al mundo. Aquí nace el mundo moderno en términos intelectuales, aquí ya se prefigura y por lo tanto es muy cercano a nosotros y creo que es indispensable para pensar el mundo moderno desde la racionalidad, desde la razón. Espectacular, Guillermo. Pasamos al día viernes 1 de abril, ya entramos
a abril, y recordamos el natalicio de Otto von Bismarck, canciller alemán y prácticamente padre del Segundo Imperio Alemán. ¿Qué Y padre de personaje? Alemania, ¿Qué ¿no? personaje? Qué personaje. Es de esos grandes hombres, ¿no? Pero también tenemos que tratar de que no sean tan grandes porque se vuelven inalcanzables, ¿no? Muy ajenos. Hemos escuchado a Bismarck, ¿no? Muy grande. Es el padre de Alemania e incluso de la Alemania moderna. Una Alemania moderna que hoy día reclama para sí el patrimonio de la era Bismarck, irónicamente, ¿no? Si hoy día vamos a Berlín, cruzamos, ¿no? La isla de la ciudad y vamos a llegar al Humboldt Forum, ¿no? Que es la recreación, ¿no? La restitución del patrimonio de los Hohenzollern, que fue la monarquía imperial de Prusia, pero que unificó a Alemania, y esa Alemania que va a caer estrepitosamente en la era guillermina, ¿no? El Kaiser Guillermo II con la Primera Guerra Mundial, pero también es una Alemania que nace muy modernamente, es decir, cuando Chile nace a la vida moderna como Chile, Alemania no existía. Existía el Sacro Imperio, bueno, y después nace una confederación de estados alemanes. Y a lo largo del siglo XIX, Prusia, este estado militarista del norte, que era fronterizo de los estados germánicos, va alcanzando un ímpetu distinto, una fuerza de atracción y de poder especial. Se unifican los ferrocarriles primero, los correos, el transporte y la industria para finalmente, en un ejercicio bélico promovido por Bismarck como canciller alemán contra los franceses, ¿no? Alemania logra su poderío en Centro Europa. En el Salón de los Espejos de Versalles, irónicamente, se funda el Imperio Alemán y por lo tanto una Alemania unificada. Algo parecido sucede con Italia, ¿no? Italia no era Italia hasta el siglo XIX. Y esta Alemania moderna es un difícil equilibrio entre una cancillería rígida, ¿no? Que tiene que saber moldear las facciones políticas en el Parlamento, Reichstag hasta el día de hoy, con una monarquía, ¿no? Con un monarca autoritario de raigambre militarista, ¿no? La casta prusiana era eso, y nadie como Bismarck podría haberlo hecho, porque él pertenecía a la casta antigua, pero quería fundar un mundo nuevo. Solo él, de alguna manera, estaba entre el ser político, el alma política, pero esa alma profundamente militar, agraria y aristocratizante que tenía Prusia, ¿no? De ahí son los Junkers, es decir, no por nada a Bismarck lo recordamos también con su uniforme de canciller militar, con ese gorro, ¿no? Ese sombrero prusiano en Prusiano, claro. punta, ¿no? Porque era el orgullo de esos Junkers, de esos hombres que habían estado en la frontera alemana derrotando y venciendo a los eslavos, ¿no? Estableciendo un servicio militar obligatorio, regimental, ¿no? Que había hecho incluso frente a las hordas napoleónicas, pero también a las hordas eslavas. Es sin duda un personaje también más complejo. Eh, Hay ciertos elementos, por ejemplo, del estado de bienestar moderno. Eh, Fue un personaje que tuvo que saber equilibrar una especie de socialismo de Estado, un socialismo desde arriba, para evitar, ¿no? La desintegración social, la revolución en términos prácticos, ¿no? A Claro. finales del 19, y que terminará muy marginado del poder, ¿no? También es uno de los bienes de Bismarck en términos históricos. Estará lejos del poder cuando la debacle de Alemania empiece. De alguna manera el Kaiser Guillermo II lo apartará. Siempre eso sucede en los cambios generacionales, eso en Chile suena muy bien, ¿no? No suena muy cercano. Cuando viene una nueva generación al poder, los viejos tienen que irse para la casa, por las buenas o por las malas. Algo así le sucederá a Bismarck, terminará muy alejado y por lo tanto hoy día es más fácil quizás recordarlo a él como padre, ¿no? Fundador de la Alemania moderna, de este motor de Europa, ¿no? Por su industria, pero también por su organización, su sistematicidad, que hoy día, ¿no? Frente a esta crisis europea importante que se pone en jaque, Alemania será, ¿no? Ese baluarte de occidentalidad ahí en la frontera. Claramente. Yo, no, yo lo recuerdo, o sea, yo el personaje lo conocí, bueno, por otro lado, por el lado bélico, que es un acorazado alemán durante cierto periodo de Alemania, Claro. que es el Bismarck, que era un acorazado gigante, que
era prácticamente estaba hecho para ser el rey del Atlántico. Y bueno, por ahí uno llegó a este personaje y bueno, un personaje como diría, un personaje fascinante, como dices tú, Guillermo. No, y lo fascinante es que ni siquiera el Tercer Reich, con lo terrible que implicó, ¿no? ese régimen para los alemanes, pero tampoco los socialistas alemanes en sus momentos más álgidos, después de la Primera Guerra Mundial, tampoco lo han podido negar, e incluso los hombres que han reconstruido Alemania, desde Adenauer hasta Angela Merkel, hasta nuestros días, ¿no? Con que hay cambio, rotación de gobierno, no pueden negar en Bismarck una especie de padre de la Alemania moderna. Ahí está, yo creo, lo fascinante del personaje. Exactamente, Guillermo. Bueno, pasando al día 2 de abril, recordamos el natalicio de Carlomagno, emperador cristiano, padre de Europa, dice ahí. Medio título. Seguimos con Europa, ¿no? Padre de Europa. No por nada en Notre Dame de París, ese símbolo religioso de un París medieval, en sus raíces, ¿no? En su planta, vamos a encontrar un monumento a Carlomagno, en esa misma isla. Eh, Porque no solo es el rey de los francos, no solo es el hombre que derrotó a los sajones en tiempos bárbaros, sino que es el hombre que se atribuirá el título de emperador de Roma, heredado y continuado desde Roma, pero ahora en manos de un bárbaro. Es la conjunción perfecta, ¿no? Entre la civilización antigua y este nuevo mundo que se abre en la Europa medieval. Nosotros somos más deudores de Carlomagno quizás que de los romanos, en muchos sentidos, ¿no? La Francia moderna, la Inglaterra moderna, la España moderna son reinos bárbaros, ¿no? Son reinos de aquellos godos que migraron desde el oriente hasta el occidente. Carlomagno es un momento también de renacimiento, donde esa oscura Edad Media, donde el imperio se había caído y todo el mundo había escapado al campo, y por lo tanto Europa tenía que estar repleta de fortalezas para evitar primero a los vikingos, luego al mundo islámico que irrumpía desde el sur, ¿no? Y luego, ¿no? Distintos grupos magiares, ¿no? Que llegan de las estepas centrales al este de Europa, ¿no? Será Carlomagno ese hombre que unificará el occidente, se coronará en Roma y unirá un mundo que iba desde el norte de Italia, ¿no? Hasta la actual Francia, Alemania, pero también tomará contacto, ¿no? Con el mundo hispánico. No por nada, Cataluña y todo ese mundo, Barcelona, son marcas hispánicas. Eh, Por lo tanto, también es una era de gran, gran progreso. Además, una corte, la del emperador, que como dicen las fuentes, ¿no? Como decía Ginardo, quien escribirá mucho sobre el emperador, aquel monje que nos ha dejado gran parte de esa historia, el emperador hablaba y conocía con fluidez el latín y algo sabía reconocer del griego. No solo eso, ¿no? Este hombre culto fundará las bases de la universidad moderna. En su corte habrá nombres como Alcuino de York, ¿no? Lo mejor de la inteligencia preservada en los monasterios, Carlomagno lo sabrá promover, ¿no? Una era que tengo que recordarles, asediada constantemente por vikingos por el norte, bárbaros por el este, ¿no? Y musulmanes por el sur. Un unificador como nunca había habido. Exactamente. Y una era muy oscura para nuestra cultura y por lo tanto tenemos que reivindicar, eh, también en la red cultural tenemos liberada unas clases completas sobre la era carolingia y que van a estar ahí En la porque descripción. hay que volver, ¿no? Hay que volver sobre todo a estos personajes fundadores, ¿no? Diríamos, creadores de nuevas concepciones del mundo. Exactamente, Guillermo. Guillermo, para terminar la semana tenemos dos efemérides. Partamos primero con el natalicio de Washington Irving. Para mí es totalmente desconocido. ¿Me Mira, pillaste? es Aquí me muy pillaste. desconocido, quizás en el mundo hispánico algo se conoce mejor. Norteamericano, lleva el nombre del primer presidente de los Estados Unidos, Washington, un hombre de la costa este. Es al hombre que en la cultura popular le debemos la leyenda del jinete sin cabeza, ¿no? Las novelas de Sleepy Hollow, ¿no? Estos cuentos de Nueva Ah, ya. Inglaterra, Por ahí sí. pero también le debemos algo muy, muy importante, los cuentos de la Alhambra, los cuentos de este mundo místico, nuevo, eh, que era narrar España. Y tú te preguntarás por qué un norteamericano de Nueva Inglaterra, formado como protestante y puritano, quiere hablar de España, quiere hablar de la España de la Reconquista, la España de los grandes reyes medievales, ¿no? Y es porque Estados Unidos es un imperio naciente. Y como buen imperio tiene que pensarse
como tal y tiene que mirar a los otros imperios que han caído y preguntarse, bueno, cuáles son las posibilidades de ser un imperio, pero también cuáles son los límites. Irving, que ha Claro. pasado a la cultura popular, es tremendo porque también nos habla de un Estados Unidos que se replantea cómo ser un imperio en el mundo, ¿no? Cómo atender a la cultura hispánica. Hoy día muy eh, levantado, sobre todo porque tenemos a un Estados Unidos donde el mundo hispano, nuestra cultura, es muy relevante eh, en, eh, en los Estados Unidos, pero Claro, también los porque estados. nos muestra ese desafío que terminó por hacer caer a España, ¿no? Su cerrazón, su incapacidad de hacer frente a otras culturas y a otras religiones. Irving fue un hombre que promulgó el discurso de que Estados Unidos, por lo tanto, no debía caer en aquel flagelo, diríamos, ¿no? Los llamo a leer los cuentos de la Alhambra porque son fascinantes, ¿no? Nos devuelven a ese mundo oriental que todavía fascina en la cultura popular. Ahí tiene un dato. Bueno, lo vamos a dejar igual en la descripción ahí junto a los links de Red Sí. Cultural. Y bueno, Guillermo, terminamos la semana, este 3 de abril, recordamos el natalicio de quizás uno de los primeros o el más destacado héroe chileno, el natalicio de Arturo Prat Chacón. Así es, ¿no? Tenemos que recordar a este hombre que nace en provincia, ¿no? Nace en Lingüe, nace en una hacienda que ya hoy día reconstruida nos parece muy rústica, ¿no? San Agustín de Puñual, marino, marino de temprana educación, promovido por su tío, ¿no? Don Jacinto Chacón, que de alguna manera va a ser el ímpetu también intelectual de este hombre. Un hombre que muere joven, y por lo tanto eh, hace más heroica su labor, ¿no? No solo por el salto y la conducción, ¿no? Con ímpetu que hizo de su gente, de su tropa, eh, frente al enemigo, sino por el sentido del deber que tenía esta figura. Moralmente, Pratt es un ejemplo, ¿no? Es una persona que va a seguir la conducción del orden y del deber, seguirá también su vocación personal, que era el derecho y era la educación, ¿no? Fue educador en Valparaíso, inició sus estudios de abogacía, eh, y no solo ello, ¿no? Sino que también siguió con esta vocación originaria de marino, eh, y entonces sin duda su muerte, ¿no? De asumir el deber en una situación también que para él, ¿no? Si es que lo miramos en términos materiales, no era muy gloriosa, no estaba en plena campaña, no estaba de alguna manera en un ejercicio militar de importancia en ese momento, estaba guareciendo, ¿no? La costa de Iquique, ¿no? Frente a lo que era la real campaña de avance marítimo hacia el norte, en esta corbeta Esmeralda, capturadas de las guerras hispanoamericanas, perdón, de mitad del 19. Por lo tanto, era una situación material muy paupérrima, en la cual de alguna manera su ímpetu moral va a marcar un talante muy especial, va a marcar también el espíritu que los chilenos van a tener de la guerra del Pacífico de aquí en adelante, va a ser un modelo para el reclutamiento, pero también de alguna manera tiene pervivencia, y así lo dice el historiador Gonzalo Vial, en quizás una de las mejores biografías que hay de Prat, que hay muy pocas. Eh, Porque y cuando hay poca biografía, cuando hay poco dato, hay mucho mito, ¿no? Mm. Y de las buenas biografías es la de Vial, Gonzalo Vial Correa, donde de alguna manera lo que vemos en Prat como modelo de virtud es ese sentido del deber que nunca acaba ni en las peores circunstancias. No es una persona que haya tenido una vida eh, llena, ¿no? de bienes, tampoco una vida fácil, eh, y aún así siguió su vocación, cumplió con su deber, fue un buen hombre de familia, ¿no? Fue un buen hombre a cargo de la tropa, lo cual es una virtud dentro del régimen castrense, marino, y por lo tanto morir en esas condiciones sería el corolario, ¿no? Sería la coronación de esa vida. Eh, Como digo, no es un hombre que conocemos poco en el sentido, ¿no? Más profundo de la palabra histórica. Hoy día lleno de mitos, ¿no? Algunos escritores, ¿no? Si es que los podemos llamar así, Diseñadores gráficos eh, que se pueden escribir.
Sí, ¿no? Hablan de el señor Baradit, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Ha renovado o ha relevado su figura, recordando, ¿no? Que tendría ciertos acercamientos al espiritismo y cosas que él ha dicho muy de forma sensacionalista. Era una práctica muy del 19, todo el mundo lo hacía, ¿no? Asunto que no se dedica mucho. Tampoco cuando menciona a su familia, no es capaz de le importa solo que Jacinto Chacón era un espiritista, pero no recuerda que fue uno de los grandes fundadores intelectuales del debate público chileno, una figura clave, formado en el círculo de Andrés Bello, pero luego con guía propia, ¿no? Un contemporáneo de José Victorino Lastarria, un hombre que discutió sobre los modos de enseñanza de la historia en Chile, sobre la instrucción pública en el país. Arturo Prat Chacón, perdón, es heredero también de eso, ¿no? Porque ese fue el ambiente que conoció desde muy niño. Eh, Así que creo que el personaje tiene mucho más que decirnos. Y cada año que lo recordamos también puede ser una muy buena excusa para acercarnos nuevamente a su figura. Como les digo, un elemento de partida fundamental es la biografía de Arturo Prat de Gonzalo Vial Correa, que vamos a dejar, ¿no?, en la descripción, porque También. sin duda es una figura a la que hay que volver. Exactamente, Guillermo. Una figura, el honor, el deber plasmado Claro. en una persona. Bueno, Guillermo, damos finalizado ya esta semana, este programa. Como siempre, agradecer a Red Cultural por el material, que bueno, que también los links vamos a dejar ahí en la descripción como siempre. Y a la gente obviamente que nos escucha, que nos ve, mejor dicho, que comparte el programa, muchas gracias obviamente y el espacio que nos entrega el Nacional Libertario aquí en YouTube. Así que Guillermo, una última palabra antes de cerrar. No, muchas gracias, Pablo. Muy, muy agradecido con este espacio al canal. Y nada, agradecido con quienes han visto este programa. Espero que sea una compañía al iniciar la semana y también invitarlos, ¿no?, a que busquen en nuestros respectivos canales, ¿no?, que buceen, ¿no?, por este contenido que está. Y siempre, ¿no?, esto es un muy buen espacio para el diálogo. Y para la conversación y para el análisis, cosa que nos hace tanta falta hoy en día en el espacio público. Así Sí. que feliz, no sé si es que podemos contribuir con ese pequeño granito de arena. Claramente. Y la gente que escribe en los comentarios, siempre leemos los comentarios, siempre, siempre. Todas las críticas constructivas, algunas críticas un poco más agresivas, errores que cometemos, los leemos y claramente nos sirven igual para mejorar el programa para ustedes y para hacer un mejor programa, obviamente. Así que bueno, despedirnos, que tengan un buen inicio de semana, una buena mañana y Bueno. hasta pronto.